Hola amigos y amigas, espero que se encuentren súper bien. Hoy les vengo a traer la segunda parte de un video que gustó bastante, que fue el de los 20 trucos para mejorar en Free Fire. Así que como ese video gustó tanto, les traigo otros 10 trucos. Espero que les guste y empecemos. El primer consejo que yo les quería dar es que empiecen a jugar de una manera estratégica. En este ejemplo yo cometí un error, que fue que le empecé a disparar al enemigo cuando él tenía más altura que yo. Y por esa razón fue que me subí a este árbol para intentar solucionar ese problema, aparte de que otro enemigo me empezó a disparar por detrás. Entonces aquí estaba intentando agarrar más altura. Entonces lo que les quiero decir con este consejo es que cuando vean a un enemigo, analicen la situación, si él tiene más altura, si ustedes tienen zona y él no. Analicen todo ese tipo de cosas, porque la mayoría de veces uno ve a un enemigo y por matarlo, por intentar matarlo, resulta que tenías una mala posición o debías esperar un poco más, ubicarte en una mejor posición para poder empezar a dispararle. Entonces es eso, analicen antes la situación para ver si es buena idea empezar un combate. Un truco muy útil que se me olvidó mencionarles en el video anterior es que antes de dispararle a un enemigo o cuando se encuentren con uno, salten antes de dispararle. Para los que no sepan, cuando ustedes tienen más altura que su enemigo, esto aumenta muchísimo las posibilidades de que le des un headshot. Por lo tanto, aumenta las probabilidades de que ganes el combate. Y si saltas, tienes más altura que tu enemigo, por lo tanto, aumentan las posibilidades de ganar. No sé si ustedes lo hayan notado, pero yo cuando me voy a comer un hongo o voy a usar un reparador de chaleco, siempre me suelo acostar del todo en el piso. Eso lo hago porque así hay muchas menos posibilidades de que si un enemigo está cerca de donde yo me encuentro me pueda ver, que si simplemente me agacho o me quedo parado. Así te pueden ver mucho más fácil. Entonces es otro truco que les recomiendo mucho. Normalmente cuando uno se encuentra a un enemigo, lo primero que hace es presionar este botón que hay aquí para seleccionar un arma. Por lo tanto, este consejo va de que mantengan siempre el arma de corto alcance aquí en este punto. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras un enemigo de sorpresa, lo primero que vas a hacer es presionar este primerito que ves aquí. Y si tienes un arma de largo alcance ahí, lo más probable es que tengas una gran desventaja enfrente de tu enemigo. Si no lo sabes aún, las mascotas tienen habilidades y estas habilidades te pueden ayudar muchísimo. Esto lo digo porque he visto muchas personas que como son principiantes no saben que las mascotas tienen habilidades. Y la verdad es que las mascotas te pueden ayudar muchísimo, ya que por ejemplo el pingüino es una mascota que te da paredes glue cada cierto tiempo. El águila es una mascota que te ayuda a caer mucho más rápido al inicio de la partida. Entonces estas habilidades pueden ser decisivas y te pueden ayudar muchísimo en una partida. Por lo tanto, si eres principiante y no sabías esto y tienes mascota, úsalas. Si ya eres una persona que sabe usar más o menos bien las granadas, aquí te traigo otro truco con el que puedes mejorar aún tu manera de usar las granadas. Si tú saltas antes de lanzar una granada, como por ejemplo en este caso, si tú haces esto, la granada va a agarrar aún más impulso y va a lograr llegar mucho más lejos. Y esto te va a dar algunas pequeñas ventajas en ciertas situaciones e incluso te va a ayudar a matar más enemigos con granadas. No sé si lo hayan notado, pero por lo general cuando tú estás en un PvP y te quedas mucho tiempo quieto es cuando te matan más fácil.
Por ejemplo, en estos casos que te estoy mostrando, este enemigo no se quedaba quieto literalmente y por eso me costó matarlo tanto. Lo mismo debes aplicar tú. Cuando estés en un PvP o tengas un enemigo así para enfrentamiento cuerpo a cuerpo, no te quedes quieto. Debes estar siempre moviéndote y esto te va a dar muchas más posibilidades de que sobrevivas. Este truco te puede salvar más de una vez de que te mate algún enemigo. Para los principiantes, uno normalmente suele curarse en el lugar donde mata al enemigo, pero esto muchas veces te sale mal y llega otro enemigo que escuchó los tiros y como tienes poquita vida te mata re fácil mientras te curas. Entonces el objetivo aquí es que si tienes una casa cerca o tienes manera de encerrarte en algún sitio, hazlo y esto te va a salvar de muchas. Si no eres de las personas que recarga al juego, este truco te va a ayudar muchísimo. Si pueden ver en mi cuenta tengo más de 390 gemas y estas gemas las he conseguido aprovechando los eventos que hace Garena y jugando mucho en modo clásico y en clasificatoria. Con estos regalitos que la gente va poniendo, tú intenta agarrar los más que puedas y si puedes ver de vez en cuando te vas a ganar 5, 1, 2 gemas y de esta manera puedes ir ahorrando para comprar los personajes. Porque como ya sabemos los personajes ayudan muchísimo a poder mejorar en el juego y de esta manera puedes ir consiguiendo los personajes poco a poco. Así fue que yo conseguí a Alok. Si quieres ahorrar más tiempo en el juego, cuando te muevas o te transportes hacia algún lugar, revisa la mochila y desocupa los objetos que no necesitas. De esta manera vas a ahorrar mucho tiempo y la mochila no se te va a llenar tan fácil. Por si no lo sabes aún, porque eres principiante, si caminas agachado de esta manera no haces ruido. Entonces, si por ejemplo entras a una casa y sabes que hay un enemigo arriba y no quieres hacer ruido o que él escuche que te estás acercando, si caminas agachado puedes sorprenderlo y lo puedes matar mucho más fácil.